¿Cuál es la postura de la mente cuando tengo ansiedad? Lo que viene a continuación es muy importante. Entonces tengo que estar demasiado alerta. ¿Cuál es el tema? Que volvemos importante lo que no es importante. Volvemos importante miles de cosas en la vida que no son importantes. Que me vaya bien, que salgan las cosas bien. Entonces aquí juntamos con el estrés. El estrés nos la dio la biología para lo que es necesario para la supervivencia. Escuchen esa palabra, necesario, supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo considero que algo es necesario, mi cuerpo lo vive como si me estuviera persiguiendo un tigre en el Serengeti. ¿Eso qué significa? Que voy a desarrollar todos los principios de supervivencia. Y si estoy en supervivencia, no estoy en bienestar. Supervivencia es bueno para cruzar una avenida si viene un carro. Supervivencia es si hay un terremoto, tengo que huir. En ese momento es perfecto. Eso me salva la vida. Pero supervivencia no es bueno para estar manejando en la carretera. Supervivencia no es bueno viendo un espectáculo o viendo un partido de fútbol. Supervivencia no es bueno en el 99% de las cosas de la vida. El resto de la vida hay que vivirlo con bienestar, no como supervivencia. Entonces, si yo empiezo a tener, aquí viene la primera estrategia del estrés y de la ansiedad. Viene un cuadro de ansiedad agudo, me da un patatús, me estoy dando ansiedad. Entonces, me pregunto, ¿esto que está ocurriendo realmente es importante? Entonces, primero me lo voy a empezar a contestar y voy a empezar a hacer un diálogo. Y esto es muy importante de entender. Hay dos tipos de diálogo, el diálogo externo y el diálogo interno. El diálogo interno es el que modula la forma en que yo genero pensamientos. Después, la semana entrante, vamos a ver respiración. Porque yo pienso inconscientemente o pienso conscientemente, igual que muevo mis manos inconscientemente o las muevo conscientemente. Cuando yo las muevo conscientemente, quito la compulsión inconsciente de mi vida y me vuelvo consciente y empiezo a cambiar totalmente todo, absolutamente todo, la forma en que me siento y todo lo voy a ver. Y eso va a cambiar comportamientos compulsivos y reiterativos e inconscientes. Si vamos a la mente, pasa lo mismo. Si yo pienso conscientemente, desalojo los pensamientos inconscientes. Los pensamientos inconscientes son esos pensamientos que yo he ido sembrando y que pululan ante una experiencia similar. Como yo voy a empezar a sembrar pensamientos conscientes, ellos van a exteriorizarse cuando tenga la misma experiencia. Vamos a poner un ejemplo. Si a mí me da miedo montar en avión, todos los pensamientos relacionados con el avión, de ansiedad, en este caso es muy importante, y de supervivencia, de estrés, temor a la muerte, todos se juntan ahí, entonces salen. Pero si yo modulo todos mis pensamientos y aprendo y disfruto el avión, cuando vea un avión en mi mente o escuche que hay un viaje, mi cerebro me va a producir inmediatamente pensamientos agradables. Me va a decir qué rico de viaje, qué delicia estar en el aire, ver las nubes, lo que sea. Esas son asociaciones, pues el cerebro es totalmente asociativo. Entonces vamos a hacer asociaciones conscientes, no inconscientes. Para eso, lo primero es, hago un diálogo interno, o sea, hablo conmigo en el interior. Genero lo que se llama una relación adecuada con este otro personaje, que soy yo. Y pregunto internamente, me pregunto, la forma de empezar un diálogo es, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Eso es, todos siempre dialogamos con una pregunta, ¿cierto? No con una suposición, oye, te veo no sé qué, ¿y cómo estás de? Eso no hace diálogo, eso hace conflicto. Así hacemos nosotros. Yo no quiero. Pero lo que hacemos internamente, piensen igual, internamente decimos, pero ¿y cómo estás de tenso? ¿Pero cómo estás? Ya uno va con la esposa, ¿y cómo estás de tensa? Pues ya está arrancando a pelear, pues con uno mismo le pasa lo mismo. La relación más importante de tu vida, de la vida de cualquiera de los que me escucha, es con uno mismo, con una misma. Entonces, empiézate a conocer y a preguntar en cada momento para que renueves la relación con tu diálogo interno y generes pensamientos totalmente distintos a los que tenías antes. Y para eso, pregúntate. Y pregúntate en propositivo, o sea, no con respuestas ya establecidas. ¿Cierto que estás mal? ¿Cierto que tal cosa? No. Tú preguntas, no sabes. Entonces, te preguntas a ti mismo, ¿esto que está ocurriendo es realmente importante? Y escucha tu respuesta. Entonces, por ejemplo, te contesta, sí, es muy importante que se me haya roto la media pantalón, sí, es muy importante que llegue a esa cita, sí, es muy importante que pase. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan importante es? Empieza a hacer un diálogo contigo como si estuvieras hablando con ese otro
de una manera cordial y sigues hablando. Si realmente es tan importante y te va a importar mañana, pregúntate. Entonces uno va dialogando y ese diálogo va a cambiar totalmente los pensamientos reactivos, impulsivos, descontrolados por pensamientos asertivos y conscientes, totalmente conscientes, no inconscientes. Entonces, ese diálogo lo va llevando uno al otro lugar del estrés. ¿Esto es necesario realmente? ¿Es necesario que yo llegue en punto? ¿Es necesario que esto que yo es? Entonces uno, ¿y será necesario mañana todavía? Si me estoy asfixiando, no tengo ni que preguntármelo, o no respiro y me muero. Si es tan importante, bien, pero por ejemplo, uno puede llegar a decir algo que es muy interesante. Entonces empiezo a usar la mente ya en el diálogo. Esto me importa mucho a mí. Entonces uno hace un ejercicio que a mí me gusta hacer, un ejercicio de 10, se llama ejercicio de 10, que son 10 años para adelante y 10 años para atrás. Es un ejercicio muy útil para romper los paradigmas de la inmediatez. Entonces uno mira, hace 10 años, cualquier persona tendrá 10 años de para atrás. Si tiene 7 años, pues entonces hágalo más chiquito. Esto en una circunstancia similar, ¿realmente hoy me importa eso de hace 10 años? Y viene la siguiente pregunta, ¿y esto en 10 años me va a importar? ¿Esto de hoy me va a importar? Entonces, cuando yo puedo quitar esa sensación de importancia en el diálogo mental, esto va a bajar de ser tan dramático y mi cuerpo no va, hagan de cuenta que tengo ansiedad por montarme en avión y me dice la auxiliar de vuelo, no va a haber vuelo. Entonces yo me bajo del avión, o sea, me bajo de lo que me genera ansiedad. ¿Y qué es lo que me genera ansiedad? Me genera ansiedad la idea que tengo de que esto es muy importante. Entonces estoy construyendo un diálogo interno para darme cuenta la relatividad de lo importante que le doy y que no es necesario ni es tan importante como yo creo. Si yo puedo ver, por eso yo puedo hacer lo mismo sin ansiedad que cuando le doy importancia, le doy ansiedad. Un ejemplo, un entrenamiento. Uno entrena un deporte, una actividad, va a hacer una presentación de baile y la entrena y la hace natural y espontáneamente bien. Y se va a la función, a la presentación y entra y se paraliza y empieza a desesperarse. ¿Por qué? Si es lo mismo que antes, porque yo le di el valor de importante. Por eso el diálogo interno que se construye diariamente es el que nos acaba con el estrés de necesidad falsa y la ansiedad de importancia desmedida. Y eso se hace con un diálogo interno. Y ese diálogo es como yo conociéndome hoy por primera vez. Ojo, no importa que yo esto hace 100 años, para que es mentira, pero que lo hago igual, que dice la gente, no, hoy es la primera vez. ¿Realmente es tan importante? Si tú te lo haces en ese tono, como si estuvieras hablando con, hola, ¿cómo te llamas? Entonces es lo mismo, como empezar desde conquistarte a ti mismo, conquistarte a ti misma, que puedas hablarte de tal manera con este tono, verás que inmediatamente, esto está aproximadamente el 80-90% de los procesos de ansiedad empiezan a ser así. Y es preguntarte y contestarte, ¿esto realmente es importante? Incluso vamos 20 años más adelante o 20 años más atrás. Uno puede ir al colegio, por ejemplo, y uno decía, era súper importante esa presentación. ¿Realmente es tan importante? Era. Entonces tú puedes ver que lo que habías pensado antes, esto es muy importante hacer el juego, aquí sí es importante, mirar para atrás y darte cuenta que le habías dado una importancia que no merecía y sufriste y no mereció sufrir. Y entonces sabes, tú sabes aprender que hay otra forma de hacerlo. Y también puedes hacerlo hacia adelante. ¿En 20 años me va a importar esto? ¿En 20 años me va a importar a mí esto? ¿Yo de quién no aprendí este ejercicio textualmente? De moribundos. Los pacientes moribundos llegan a su lecho de muerte y descubren que eso que tanto les dio importancia en la vida, al final no tiene ninguna importancia. Y lo único que tiene importancia es el amor, la amistad, los vínculos. Por eso el cuarto capítulo de la ansiedad son las relaciones. El primero es la postura del cuerpo, el otro es la postura de la mente, lo otro es el regulador, que es la respiración, y por último las relaciones. Pero vamos paso a paso porque ojalá, yo no sé si han contestado algo, por favor.
Quiero hacer como un comentario, Doc, porque al principio alguien nos hacía nos decía algo que era que las decisiones generaban ese estrés y esa preocupación. Pero si lo montamos sobre lo que usted está diciendo, pues decisiones tomamos todo el tiempo. O sea, cada acción que nosotros hacemos es una decisión que tomamos, qué me voy a vestir, qué voy a comer, eh, si me voy ahora, me voy después, son decisiones, pero ahí lo que influye es la importancia que le des a esa decisión, como decir, me caso o no me Claro. caso, me corto el pelo o no me lo corto, o sea, es como el nivel de, de significado que le demos a esa decisión que queremos tomar. Entonces yo creo que así es todo en general en la vida de todos, como que tenemos muchas acciones, pero lo que realmente lo vuelve diferente es el nivel de importancia que le demos. Si nosotros le damos un nivel de importancia que no es real, insisto, hay un diálogo externo, que es el que uno escucha, pero hay un diálogo interno que es con quien tú vives. Y cuando tú no quieres dialogar, que es lo que la gente no quiere estar solo porque le da miedo, entonces se pone a beber o se llena de trabajo, de cosas. Entonces lo que hay que hacer es construir un diálogo interno renovador. Y ese diálogo es a través de preguntas, insisto. El diálogo útil para no generar ansiedad no es a través de supuestos, es que estás muy angustiado, es que eso no lo debes hacer. Hagan de cuenta que están hablando con ese otro que se pondría muy molesto. Entonces ese diálogo siempre es con preguntas. Entonces, y la pregunta esencial aquí, ¿esto es tan importante? Le das, entonces, ¿y por qué le das tanto valor a esto? ¿Por qué consideras que es tan esencial? ¿Es realmente para tu vida esencial que gane la selección Colombia, que gane la de Italia, que gane la de Argentina? Si pierde Argentina, ¿qué ocurre? Ese diálogo interno constructivo va a que tú pongas las cosas en el valor real que tiene y no en el valor que le habías dado antes y con lo que has construido. Y luego te vas para atrás y te preguntas, ante una circunstancia similar, yo le di tanta importancia, valió la pena lo que hice, el show que hice, la pendeja, siempre con preguntas. Y no es, fíjate que no me interesa ni siquiera la respuesta, porque la respuesta a veces llega dándose por obvio, pero es un diálogo constructivo, esta es la clave, es un diálogo constructivo, propositivo y es un diálogo afable entre un amigo que eres tú, contigo mismo, contigo misma. Tu amiga, tu amigo interno es el más importante de todos y si tú empiezas a tranquilízate, no, quédate tranquilo, no pasa nada, no, eso no funciona. Esas órdenes al cerebro lo que le hacen es reactividad. No, es todo lo contrario, son preguntas para que tú tengas una posibilidad creativa. Oye, cuando tú no sabes una respuesta, y hay una cosa que es muy importante, se los quiero recordar ahorita, lo he dicho muchas veces, pero para tu cerebro, para el cerebro humano, el decir no puedo es equivalente a no quiero. Y no quiero es equivalente a me importa como si quiero. Exactamente el mismo principio. Entonces me importa. No quiero, hay una frase que mi mamá decía y todos deben haber escuchado, que lo que más detesta uno se apesta. Eso es porque lo que yo no quiero, mi cerebro lo busca más porque le da más importancia. No quiero verme con esa persona y la veo más, me la imagino, la tengo presente. Y no puedo, biológicamente al cerebro simboliza lo mismo. Entonces no puedo calmarme. Es que no es, no. Entonces la pregunta, ¿cómo uno se puede hacer y cómo funciona? Porque esto no es simplemente bonito o feo, sino cómo funcionan las redes neuronales, es no tengo ni idea cómo hacerlo. Entonces vamos a descubrirlo. No tengo ni idea cómo calmarme. En lugar de no me puedo calmar, no puedo estar bien y quiero estar, y todo el tiempo está en esa, entonces son preguntas. No tengo ni idea cómo calmarme. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Será que hacemos esto? Miremos a ver si podemos, siempre en tono de preguntas. Esta es una clave súper sencilla y que la gente no utiliza porque la gente quiere gobernar, controlar, dominar. Y resulta que lo que tenemos que hacer es ser creativos y generar nuevos vínculos frente a lo que está ocurriendo. Y para eso tenemos que preguntarnos y esperar a que nuestra capacidad creativa aflore. Entonces, no tengo ni idea qué hacer, pero se me ocurre algo. Los seres humanos, ¿cómo transforman la vida? A través de la creatividad. ¿Desde dónde? Desde la ignorancia, por supuesto, no tengo ni idea. No desde creer saber, porque el que cree que sabe vuelve y se estrella 100 veces en la misma forma, porque no tiene otra opción y se enfrenta siempre al mismo miedo, a la misma angustia, a la misma ansiedad. Les quiero recordar, vamos a hablar 4 semanas sobre estrategias para la ansiedad, ojalá las usen. Hoy juntamos el temor y la ansiedad con
Algo que temor tiene ansiedad y también temor del estrés, porque el estrés responde a la misma pregunta, de la misma forma, no la misma pregunta. La pregunta al estrés es, ¿esto realmente es necesario? ¿Es necesario que yo dé la vida por esto? ¿Es necesario que yo intente matarme por encontrar esto? Es necesario, y lo que voy a hacer es seguírmelo preguntando. La respuesta llega un momento en que se da automáticamente. Suelte. Porque la clave tanto de la ansiedad como la del estrés es una clave de soltar. Fíjese que una persona ansiosa respira superficial. Oh, que eso es, vamos a ver, ese soltar baja la ansiedad. Ese soltar, cuando uno ya se le quitó la circunstancia de supervivencia, oh, baja el estrés. Es exactamente lo mismo, pero estamos llegando cognitivamente y experimentalmente, como experiencia, no solo como teoría. Les recuerdo, usen las manos y ahora usamos la mente. Úsenlas conscientemente. Entonces veamos cómo pongo yo mis manos cuando estoy ansioso. Veamos qué hago, qué me llevo a la boca, que es muy común llevarse a la boca. De chiquito nos llevábamos el chupito, el dedo. La pupa. ¿Vas a Yo hice el hablar? ejercicio muy juicioso. Sí. Ay, qué bueno que tengo una alumna de todos los que vienen aquí. Quería como diagnosticar cuáles eran esas acciones que yo hacía cuando estaba como ansiosa, nerviosa, y detecté que este dedo estoy que me lo acabo porque comienzo a hacerme así, a enterrarme esta uña. También llego y comienzo a moverme los anillos, una forma como de que no se den cuenta que lo estoy haciendo, pero comienzo a mover los anillos internamente para como hacer algo con mis manos mientras que estoy haciendo algo que me genere como mucha presión y realmente, o sea, son cosas que uno lo hace totalmente involuntarias, o sea, uno no lo busca ni lo está precisando como que voy a hacer esto para calmarme o voy a hacer esto, sino que automáticamente el cuerpo lo manda a hacer, o sea, lo comienza a hacer y en verdad no me había percatado, pero soy totalmente ansiosa y busco cómo filtrar esa ansiedad por medio de ese tipo de acciones con mis manos. Ay, Cambiarse los sacarme anillos. yucas, que hacerme así y como que siento que se me tensionan, entonces comienzo a Entonces, moverlos. pero mira, lo que ahí viene entonces una historia muy interesante. Cuando yo me doy cuenta qué es lo que hago con mis manos, porque eso lo puede uno después llevar al cuerpo. Si uno quiere realmente vivir sin sufrir la ansiedad, porque apenas aparezca la puedes utilizar, porque la clave fundamental es usar la ansiedad. No es que la ansiedad me use a mí, porque la ansiedad es un mecanismo del cuerpo adaptativo. Yo lo puedo usar de manera integrativa, o sea, desarrollar un concepto, no solamente, sino vivirlo como una experiencia. Si mis manos, que yo conozco, se mueven de una manera totalmente involuntaria, mi mente está haciendo lo mismo. Claro, ¿ustedes qué tratan de hacer? Miren, trancar que las manos no se muevan. Y la mente está haciendo lo mismo. La mente está generando pensamientos, no lo puedo, me va a pasar, ¿qué va a ocurrir? Me va a dar, me va a echar, se va a morir, lo que sea. Exactamente lo mismo. Solo que aquí la gente no ve los pensamientos, aunque uno sí mira porque la gente empieza a mirar raro, el cuerpo termina respondiendo. Entonces vamos a ir llevando a un proceso totalmente adaptativo de transformación. Mis manos, la primera vez que yo las vea, cuando las veo, las he de mirar qué hacen cuando estoy ansioso y también qué hacen cuando no lo estoy. Entonces, cuando no esté ansioso, empiezo a darme cuenta que las pongo de una manera diferente. Entonces, si yo las veo que las pongo de esta manera, es que no se ven obviamente, pero las pongo así, generalmente es una postura de no ansiedad. Y sobre todo, la cosa más característica, ustedes vean un animal, por ejemplo, que está sereno, está panza arriba. Tú tienes un gatico, un perrito, y si él se te acuesta así, está libre de ansiedad. Si él está, fíjate que dicen que pelea como gato panza arriba porque se está matando. O sea, si él está tranquilo así, está libre de ansiedad. Esa es la postura con las manos hacia arriba, es una postura de cero ansiedad. Si tú te das cuenta que estás tranquilo, de pronto miras tus manos, entonces cada vez que tengas ese proceso de ansiedad de movimientos inconscientes, vuelves a poner las manos y eres consciente de ponerlos de la otra manera. Y lo haces tantas veces que tu cuerpo empieza a generar mecanismos igualmente, nosotros lo llamamos habituales, eso se llaman hábitos. Ese procedimiento habitual genera redes neuronales, genera lo que se llama caminos, como quien dice circuitos, como quien dice carreteras, vías, que se vuelven de manera natural. Esta, por ejemplo, es una postura que yo hago para entrar inmediatamente en bienestar.
y es una situación que ya mi cerebro la copia como si me estuviera tomando un medicamento ansiolítico. Eso es lo que quiero, que ustedes lo produzcan, no que se tomen un medicamento. Y las manos funcionan de manera absoluta porque aquí está el comportamiento a beber, a comer, a hacer miles de cosas que son absolutamente, y esto quiero decirlo, inconscientes y compulsivas. Entonces siempre queremos que me quiten la ansiedad. No, es que yo la tengo, yo genero la ansiedad. Yo les decía la primera vez, yo soy el generador de la ansiedad. Si yo soy consciente de eso, yo puedo hacer algo. Y es, la ansiedad no me la produce ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. La produzco yo como respuesta porque le doy el valor de importante. El estrés no me lo produce el trabajo, ni el equipo de fútbol, ni el dinero, no. Lo produzco yo porque creo que eso es necesario. Que sin ella no estoy bien, que sin ese dinero no puedo vivir, que sin esto no puedo estar. Entonces lo vuelvo necesario y mi cuerpo hace toda una respuesta para tratar de acceder a eso o de huir, porque la respuesta estresora es o me acerco o huyo. Si yo empiezo ese diálogo interno, que es mucho más poderoso que el diálogo externo, y lo hago a través de preguntas, preguntas absolutamente sencillas y directas, si esto es importante o esto es esencial, en el sentido de necesario, esto es importante. Y voy descubriendo y sigo preguntando, sin obsesión, en este tono de voz, como les estoy hablando, no, porque la ansiedad precisamente estamos desbordados, entonces le quito el tono de voz. ¿Realmente es tan importante? ¿Vale la pena? ¿Será importante? Acuérdate a ver si esto fue importante hace unos años. ¿Fue importante? ¿Valió la pena? Miremos para adelante, siempre es un diálogo en preguntas. Mira a ver si más adelante, y cuando tú estés, a ver, si tú te vas a morir, incluso llegan los pacientes terminales, le dicen a uno, si yo me estuviera muriendo ahorita, le dicen a uno y se están muriendo, pero en días se mueren. Ayer tuve un diálogo con una persona bellísima, súper especial para mí, que está en su lecho de muerte y está en paz profunda. Y esto es un diálogo que he tenido muchas veces y siempre mirando el pasado. Es muy bello, es verlo con otro, no lo tiene que hacer ahora. Pues si yo estoy en mi lecho de muerte, ¿estaré realmente preocupado por estas bendejadas, por decirlo? Entonces, cuando le bajo y el cuerpo empieza a cambiar totalmente a través de la mente la postura y la respuesta de importancia. Sí, no vale la pena. Si se cae el internet ahorita, vamos a poner el ejemplo que pasa y se daña, ¿realmente es tan importante? Se acaba la vida. ¿Realmente vale la pena que yo patalee, insulte, llore? ¿Realmente valió la pena la vez pasada cuando yo hice exactamente eso? ¿Realmente me va a importar en 10 años o en 15 años? ¿Me va a importar esto? Ese diálogo, simplemente ese diálogo, rompe completamente la ideación asociativa compulsiva y empezamos a crear algo que se llama generación de ideas, ideas nuevas que nacen, que tú lo ves como un capítulo distinto en tu vida, que tienes una posibilidad diferente. Y ese diálogo constructivo que empiezas a hacer destruye esos pensamientos intrusivos, porque es que tú estás pensando, no estás dejándote usar el pensamiento. Estás siendo creativo desde tu pensamiento y no estás siendo dominado por tu memoria. El pensamiento es el movimiento de la memoria. O sea, lo que me ocurrió ayer, hoy me está dominando. Lo que me ocurrió hace un año, hoy me está dominando. La crisis de hace 20 años me sigue mandando la vida. Entonces tú hoy te preguntas y te haces reflexiones, te sigues preguntando, no tienes que contestarte. Esto es una paradoja. La respuesta llega un momento en que es obvia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Estoy preocupado porque el viernes tengo un examen. Entonces, ¿realmente es tan importante el examen? Sí. ¿Hoy es viernes? ¿Hoy es viernes? Bueno, pero me preocupa. Sí, pero hoy es viernes. Hoy es martes. Bien. Entonces, ¿la preocupación de hoy martes te sirve para el viernes? ¿Qué te serviría hacer? Y uno se sigue preguntando. Entonces, inmediatamente estás generando un diálogo, primero, natural, como conociéndome hoy, en el hoy, y segundo, constructivo, y es súper liberador. Quiero saber si alguien nos hizo los ejercicios de la semana pasada, por Dios. No, aún no he visto ningún mensaje que hables con esa actitud de que lo haya hecho, pero ya lo No, revisamos. solamente tengo una persona que es angélica, no, pero no puede Bueno, pero ser. No puede ser porque yo quiero. César está ahí conectado y nos va a ayudar si de pronto alguien escribió dentro de sus comentarios que hizo el ejercicio. Pero eso que usted acaba de decir, Doc, me reflexiona mucho a lo que yo de pronto le digo a mi hija grande. Yo le digo, no pienses en el problema, piensa en la solución del problema. Si tienes un examen,
¿Por qué te angustia el examen? Hay cosas que de pronto no entiendes, no sabes, pues practícalas o asesórate o pide que te ayuden con el tema, pero no te enfrasques en pensar en que el examen, sino cómo vas a poder sacar una buena nota para ese examen. Yo creo que eso nos pasa a todos, que nos sucede algo y nosotros, sí, esto no lo voy a poder hacer o no me llegó, no me gané, pero bueno, ¿qué se puede hacer para contrarrestar ese problema, por decirlo así? Ese es el resultado y ese es el camino para hacerlo. O sea, cuando tú empiezas a hacerte preguntas y empiezas a generar respuestas distintas, el camino de la sabiduría, el camino de la ciencia, es el camino siempre de las preguntas, no el camino de las respuestas. Las respuestas las encuentras a través de preguntas sabias. A mí me encantaba Albert Einstein y muchos personajes que decían, cuando no tengas respuestas, cambia las preguntas. Las respuestas porque las preguntas están mal formuladas. Entonces, la clave es que tú aprendas a hacerte preguntas muy bien formuladas. Mis pacientes terminales son mis maestros, siempre los tengo que reconocer y siempre, y este que está en su lecho, que no voy a nombrar, por supuesto, nunca los nombro con nombres personales, pero esta persona, por ejemplo, tuvimos unos diálogos muchos años, muchas veces, y los diálogos de los últimos meses fueron muy buenos, porque le hacen a uno una reflexión de la vida que yo por eso se los comparto, no con nombre, porque al final no importa las personas, sino las enseñanzas. Y la sabiduría de este personaje y de muchos personajes que he visto ha sido esa, han sido investigadores de la vida y han llegado muy lejos en lo público, en lo político, en lo privado, en lo espiritual, en muchos capítulos de la vida que he conocido personas muy valiosas. Y el método siempre ha sido hacerse preguntas a las que no tenemos respuestas, no desde, oigan esto, por favor, que esto es la clave, no desde el no puedo, sino desde el no sé. Es que no sé cómo hacerlo. Yo prefiero que alguien diga, no tengo ni idea cómo sanarme de esta ansiedad. Ah, no puedo sanarme de esta ansiedad. No puedo se cerró. Y voy a sufrir eternamente. No tengo ni idea. Entonces me pregunto, ¿qué voy a hacer con esto? No sé, venga a ver, busquemos. ¿Será que por este lado? ¿Será que empiezo un diálogo? Y me pasa con los pacientes, o sea, no tengo ni idea de esta enfermedad, por favor. Tenemos tres que nos están comentando de que sí hicieron los ejercicios. Definitivamente las ¿Y qué Angélicas pasó? ¿Y qué pasó? Paola Angélica dice que sí los practicó. También Esperanza. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que sí los hicieron. La esperanza es la última que se pierde. O sea que... Esperanza, y ya te voy a decir también, también Natural Vital. Dice que también los está practicando en estos momentos. Entonces, bueno, toca esperar a ver los resultados, sus comentarios. Pero bueno, van 3, Doc. Y conmigo 4, entonces bueno, hicimos la tarea. Bueno, yo lo hago así sea por una sola persona y lo hago feliz y lo disfruto, además porque he sido un privilegiado de la vida que me ha puesto maestros vivos a enseñarme, a contarme cosas que les quiero, y eso es lo que hacemos, y Americana Colchón nos permite este espacio. Mire, cuando uno coloca las manos, está generando la posibilidad de crear, de destruir, de rechazar, de acoger, de sostener, de contener. Siempre las manos hacen eso. Cuando son inconscientes, estamos rechazando, y todo lo que rechacemos lo volvemos un obstáculo frente de nosotros, aunque no queramos. Todo lo que acogemos lo convertimos en parte de nuestra capacidad. Así que acoger la ansiedad conscientemente te vuelve esa capacidad un don, no una limitación. Y claro, todo el mundo quiere unas tabletas o un tratamiento que me acabe y evadirme. No, mira que hay una cosa que es muy interesante. El cerebro utiliza dos vías, que es la vía de la supervivencia y la vía, esto es muy fácil, supervivencia o bienestar. La vía de la supervivencia es la vía de la comodidad. Por ejemplo, hoy sabemos que el dolor de espalda para la gran mayoría de personas es por mal uso de la comodidad. Porque al estar permanentemente buscando la comodidad no fortalece los músculos que nos mantienen en buena postura y empezamos a tener sobrepeso que no soportamos y el músculo nos duele, en fin. En cambio, el hacer ejercicio que es incómodo, el hacer esfuerzo que es incómodo, genera que tengamos mejor adaptabilidad. Esto se sabe. Entonces, la búsqueda de la comodidad permanente nos lleva al modo supervivencia. Y dicho de una manera más sencilla, cualquier búsqueda de la distracción nos lleva a la supervivencia, pero cualquier búsqueda de la diversión no. Entonces, divirtámonos haciendo, hagámoslo divertido, el diálogo que se vuelve interno. No uno quiere distraerse de la ansiedad y por eso sigue siendo ansioso.
yo no quiero saber nada, no, todo lo contrario, me voy a divertir, me voy a meter en este mare magnum que está en mi cabeza de ideas y voy a ir avanzando realmente, y no me pregunto, si es cierto, pero vale la pena, mira a ver, y yo me voy preguntando todo el tiempo. Y ese diálogo puede durar, bueno, ahora duran segundos, en una época podían durar 2 o 3 horas de diálogo hasta que se rompía completamente el vínculo con preocupaciones, con angustias. Hoy en día son 2 o 3 preguntas y el cerebro inmediatamente suelta. Esto que vale la pena, realmente vale la pena que yo sufra si este personaje no mete el gol, si esta cosa, lo que sea. Y la gran mayoría de veces, la sola pregunta te hace ver una realidad diferente. Si no te preguntas, eres compulsivo. Si te preguntas, eres creativo, consciente. Entonces las angélicas dijeron algo interesante bueno, esta Angélica ya me lo dijo, pero la otra Angélica, No, no me yo ha quiero saber cómo no les me ha fue. comentado más, pero Esperanza Pérez sí dijo que le funcionó, me ayudó a cambiar el pensamiento de momento. Eso es, claro, esto es de momento, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Para que ustedes me entiendan. Estamos creando un sistema donde ante la misma experiencia o experiencias similares no responda con ansiedad, sino responda con creatividad. Entonces, eso me va a servir a mí para usar la misma fuerza que invertí en preocuparme, en capacidad para ocuparme. En lugar de incapacitarme, inhibirme, destrozarme, agredirme y agredir a los demás, puede ser agresión, por ejemplo, con alcohol, con drogas. Recuerden que las manos, cuando yo no soy consciente qué hago con las manos tienen comportamientos y la ansiedad es un vacío interior, ¿no? Lo decíamos la vez pasada, y uno siempre lo quiere llenar con algo exterior. Y las manos se prestan para eso. Entonces, ¿qué hago? Bebo, consumo, fumo, tomo pepas, gotas, comida, la gente lo llena con algo. Y ese vacío jamás se llena con nada. ¿Por qué? Porque es que no es un vacío físico, es un vacío existencial, afectivo, creativo, mental. Pero tengo que llenar, es otra forma de decirlo, esa mente que se me está vaciando con la ansiedad y que quiero evadir, lo tengo que llenar con creación. ¿Y cómo lo lleno con creación? Con preguntas creativas. Preguntas de, ¿eso tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Realmente es tan importante? ¿Se justifica que yo haga esta pataleta aquí, me bote y haga este show? Realmente, cuando uno se hace esas preguntas, inmediatamente las respuestas son simples, o sea, no hay que ni preguntársela. Por eso digo, tengo un examen el viernes. ¿Tiene sentido que el martes yo esté sufriendo? ¿Estoy haciendo el examen? No. ¿Está ocurriendo ahorita? No. ¿Lo tengo que presentar en este momento? No. ¿Vale la pena que esté ansioso? Me voy preguntando y la respuesta es automática, se va dando sola y entonces el cuerpo va diciendo, no es importante, no gaste la energía ahorita, sea más creativo y empieza el cuerpo a cambiar. Y genero redes neuronales totalmente distintas. Y el cerebro aprende por condicionamiento y asocia por adaptación y genera recurso que nosotros llamamos energía, que desde el punto de vista práctico es ahorro de gasto y se vuelve rentable si lo vemos como una empresa. Entonces, es educarnos de una manera consciente. Y ahí viene una cosa fundamental. Por ejemplo, hay una pregunta que es todavía más interesante. Cuando uno empieza a hacer estas preguntas, aparece una pregunta que es tal vez de las que uno más valora y es, ¿esto que está ocurriendo lo puedo controlar? ¿Lo puedo decidir? ¿Lo puedo cambiar? No lo puedo controlar. Vamos a poner un ejemplo de la lluvia. Ahí viene la tormenta. Entonces, ¿puedo controlar la tormenta? Posibilidades. Si yo no lo puedo, y eso por ejemplo, ahora realmente no me tocó esto, pero en una época me tocaba mucho, porque viajaba mucho en avión. Yo alcanzaba a hacer más de 50 vuelos al año. Estos 2 años por la pandemia no volví a viajar. Me hemos Pero viajado, Doc. tantos que he viajado y todo. Pero nos tocó una experiencia bien interesante que yo solté totalmente el control. Y eso acuérdate, nos pasó en una historia que además tú estabas en ese viaje en Pasto y la experiencia es soltar el control. Yo no puedo controlar esto, lo entrego. Cuando puedo controlar, lo controlo, este espacio. Cuando no puedo controlar, lo suelto. Si suelto el control, me quito la atención inmediatamente. Controlo lo que puedo controlar, mi espacio de vida. Entonces, esa pregunta del control, esa pregunta es, ¿yo puedo cambiarlo o no lo puedo cambiar? Si no lo puedo cambiar, ¿qué hago? Si puedo cambiar, ¿lo que hago? Sigan con las preguntas. Y no son preguntas, ojo, ni rápidas, ni agresivas, ni supuestas respuestas, sino me pregunto y espero de una manera natural.
Para mí es muy interesante cuando se descubre que eso tiene que hacerse como si fuera la primera vez. Es la primera vez que me voy a ver con Santiago para preguntarle esto. Y esa pregunta surge como por primera vez, o sea, quiero decir conmigo mismo, con Santiago, con Angélica, con la persona que sean ustedes, obviamente, estoy hablando con alguien externo. Pero jamás le traten de dar órdenes, que esto es lo que usa todo el mundo y esto no funciona. No callen. Hay un tema muy bonito que es, obviamente no es el tema de ahora, que es hablar con todos los pequeños yoes que habitan todas las dimensiones de mi vida. En cada uno de nosotros hay muchas dimensiones. Hay una dimensión que sigue siendo un niño chiquito, un travieso, un díscolo, un superjuicioso, un espiritual, bueno, lo que sea. Todos tenemos muchas dimensiones. Y ponerlos de acuerdo es muy difícil, pero escucharlos es muy fácil. Entonces cuando empieza a hacer estos diálogos, aparecen esas voces internas que todos tenemos sin que estemos psicóticos ni nada. Son simplemente ecos de recuerdos de experiencias. Y ellos empiezan a aparecer y uno los empieza a conocer y les permite hablar. A ver, hable chiquitín, y entonces habla y dice las cosas y uno lo escucha y bien, seguido. No pasa absolutamente nada. Hay una cosa que hay un método todavía más avanzado cuando uno ya empieza a trabajar más profundo la ansiedad, y es las pataletas de ansiedad, mirarlas como si uno fuera un animalito chiquito, que eso se los he contado en otra oportunidad para otras cosas. Entonces uno se ve como un animalito chiquito, y uno, el animalito chiquito, pues lo cuida y hace, sí, pero no le para bolas. Está haciendo ahí su pataleta y uno, venga, lo coge uno al gatito, y al gatito recién nacido, y está ahí que está tratando de rayar los muebles, pues uno lo quita y lo saca y lo consiente y lo pone en otro lugar. Eso es llegar uno a poder ver todas esas facetas de la vida. Les resumo nuevamente porque ojalá lo hagan. Yo no quiero quedarme aquí solamente echándoles carreta, sino que sé los beneficios por experiencia de años de técnicas tan sencillas que pueden cambiarle la vida a una persona. ¿Habrá porcentaje de personas mínimo que requieran medicación? Sí, pero la gran mayoría con esto podrían lograrlo, como hemos enseñado durante todo el año pasado y están aquí en Americana todas las de sueño. Si ustedes cogen y apenas tengan un momento de ansiedad, observan cómo están sus manos y sus comportamientos compulsivos. Cuando no tengan ansiedad, observan las manos y sus comportamientos conscientes. Y empiezan a cambiar a comportamientos conscientes cada vez que tengan cuadros de ansiedad. Perdón, su cerebro va a generar un nuevo capítulo. Segundo, cuando tengan ansiedad o tengan estrés, se lo preguntan, ¿esto es necesario para la supervivencia? ¿Esto es necesario? ¿Esto es importante? Muy importante. Y empiezo a preguntármelo. Y me miro para adelante y me miro para atrás. Incluso diría, si me estuviera muriendo en este momento y sintiera toda esta ansiedad, ¿qué quisiera que pasara? Incluso uno empieza, sí, y sigue, y sigue. Los diálogos son internos, pero son diálogos que el diálogo interno, cuando no es consciente, está manejado por tu memoria, y cuando es consciente está manejado por tu atención, porque yo estoy dirigiendo el diálogo. Entonces aparece algo que no me llama la atención y sigo. ¿Sí? ¿Qué tal que a mí me pusieran el otro día en una presentación que hice aquí en una red social, una cosa, me pasaron unas presentaciones y la máquina se les quedó trabada y empezaron a presentar todas las diapositivas, solas así. Entonces yo les decía, bueno, ahí no puedo hablar nada. O sea, no podía controlar eso, pero sí podía controlar hablar, me iba a trabar. Lo que estamos haciendo es tomando el control, soltando el control que no tenemos y tomando el control de lo que tenemos. Entonces, en el pensamiento, si yo pienso y creo pensamientos, dejo de perder el control por tratar de controlar pensamientos que no debo controlar. ¿Cómo los controlo? No los controlo, simplemente dejo de intentar controlarlos y genero pensamientos. No peleo contra los otros, sino genero. ¿Y cómo los genero? Con preguntas. Preguntas directas, preguntas simples y preguntas novedosas. Y cada vez ocurren preguntas maravillosas. Y la pregunta más simple es, ¿puedo ejercer control sobre esto? No, entonces no vale la pena ni siquiera intentarlo. No puedo controlar el clima, no puedo controlar la tormenta. ¿Puedo divertirme? Sí. Insisto en que la gran estrategia es divertirse y no distraerse. Todo el mundo quiere distraerse. Que se acabe la pandemia rápido, yo me distraigo, que se acabe este tema en el aeropuerto, entonces yo espero que salga el avión, que se acabe este viaje rápido para acá y que se acabe esto, no sé qué. Todo es distracción. Distracción es evasión. Evasión es lucha por supervivencia. En cambio, diversión es disfrute, es construcción, es creatividad, es enamorarse, amar lo que se está haciendo. Se vuelve maravilloso. Cambia completamente la historia. No, no nos queda mucho tiempo, pero ya 3 personas nos han comentado su experiencia, entonces no quiero dejarlas pasar, quiero contárselas. Bueno,
Por favor, por favor. Bueno, Camila Cortés Acosta nos cuenta, yo cuando hice lo de las manos me pregunté por qué me he acostumbrado a estar mal, pensando que es normal. Es ese comentario de Camila. También Marta Bien, Naranjo dice, exactamente. Se está haciendo preguntas. Ella siguió una vez la segunda fase, que es preguntarse. Yo voy construyéndoles una torre de control para que vuelen a nave. Bien, buenísimo. Dale. bueno, Marta nos dice, me funcionó. Lo hice para que lo hiciera mi esposo, que tiene episodios de ansiedad y siente, so- se siente sorpresivo ver que lo tenemos y no lo conocemos, no lo reconocemos. Me funcionó, lo hizo, bueno, nos trata de contar de que lo hizo con su esposo y se siente sorpresivo ver que lo tenemos y no lo reconocemos. Si es que la mayoría de personas no se dan cuenta, fíjate que tú te diste cuenta de todo lo que haces para la ansiedad que no te habías dado cuenta. Y son posturas, son las posturas que la gente, antes de cualquier cosa, se tienen que hacer todas las revoluciones para poder volver a quedar. Y Y Natural ya dijiste que Vital, eran tres. sí, y Natural Vital nos dice, llevo 5 días viviéndolo desde que me salió positiva la prueba de COVID y pensé que me iba a morir. Sentí miedo, pánico y quería medicarme, pero decidí sentirlo y observar mis manos aquí y así que mil gracias. Te felicito, Natural Vital, quien quiera que seas. Lo interesante de esa historia es que cuando uno se ocupa, no se preocupa. Cuando uno se preocupa, no se ocupa. Así funciona. Si me preocupo, no me estoy ocupando. Si me ocupo, ya no me estoy preocupando porque me estoy ocupando. Y estoy usando esa capacidad que tengo de análisis y de creación. Vamos a seguir. Espero que empecemos a trabajar con lo de necesario, importante y un diálogo constructivo con preguntas, con preguntas, con preguntas, no con órdenes. No le den órdenes a su cerebro porque el cerebro son ustedes mismos. Cuando ustedes reprimen al pueblo, ahora que pasa en todos los países del mundo, el pueblo se rebota. Cuando ustedes lo educan, cuando ustedes lo contienen, ustedes tienen un pueblo allá adentro, miles de voces que le hablan, todos tenemos ahí. Y en lugar de reprimirlo, castigarlo y todo lo que tenemos que hacer es educarlo y sobre todo conocerlo y construir, que es la palabra que quiero decir, algo en común, de común acuerdo. Por eso las preguntas nos llevan a comprender y usar la mente de manera constructiva. La clave siempre es la construcción, la clave siempre es para construir hay que ser creativo, hay que crear algo nuevo. Y la forma de crear es a través de preguntas que no vienen desde el no puedo, sino desde el no sé. No sé, bueno, lo voy a preguntar. Así se construyeron miles de experimentos en la vida. ¿Cómo hacemos? Bien, lo descubro. Pero primero tengo que saber que no lo sé y no creer que me lo sé. Nos vemos en 8 días.